Muy buenas chicos, sean bienvenidos a este canal. Por cierto, todos los créditos de esta novela son enteramente del autor. Capítulo 1. Reencarnación, transmigración y el sistema retardado. Luke, holgazán, no has terminado de cambiarte. Si tardas más, te dejaré ir desnudo al baile de graduación, gritó Robert Grayson mientras levantaba la cabeza en dirección a la habitación de arriba desde el asiento del conductor. La puerta del asiento del conductor estaba abierta de par en par, y gritó tan fuerte que las ventanas parecían vibrar. Después de un rato, una voz casi tan fuerte como su grito resonó desde la habitación de arriba. ¿Qué demonios? Lleno de ira, Robert saltó del asiento del conductor de su F-150 y corrió hacia el edificio. A continuación, sonó una serie de golpes mientras subía corriendo las escaleras. Finalmente, hubo un fuerte van cuando abrió la puerta. Ah, Luke, ¿qué te pasó, mocoso? El grito de Robert resonó una vez más, seguido de la voz de una mujer. Un minuto después, se podía ver a Robert saliendo corriendo del edificio con un joven en la espalda. Lo seguía una mujer nerviosa de mediana edad con un niño de 5 años a cuestas. Catherine, maneja tu auto y ven con Joseph. Tenga cuidado en el camino y no se apresure. Robert se dio la vuelta y dijo unas pocas palabras apresuradas antes de colocar al joven de espaldas en el asiento trasero. Después de ayudar al joven a acostarse, corrió al asiento del conductor. Arrancó el auto y el motor del Ford rugió con furia cuando el auto aceleró hacia la carretera y se alejó. Un día después, Luke recuperó la conciencia. Miró fijamente al techo sobre él y solo recordó lo que sucedió después de un rato. En el momento en que recordó lo que sucedió, su corazón se aceleró de emoción. Sin embargo, reprimió rápidamente la emoción y se calmó. Escaneó su entorno y descubrió que estaba en una sala de hospital. Aparte de él, Claire también estaba en la sala. Actualmente estaba durmiendo profundamente en un sofá no muy lejos de él. En el momento en que posó sus ojos en Claire, dejó escapar un suspiro de alivio. Como su hermana menor estaba aquí, Robert debe haber sido quien lo envió al hospital. Continuó escuchando los sonidos a su alrededor y descubrió que el lugar estaba casi vacío ya que no había ningún sonido de actividad humana. A partir de eso, juzgó que probablemente ya era tarde en la noche. El hospital estaba envuelto en silencio. Solo entonces Luke cerró los ojos y gritó para sus adentros, con todas sus emociones vertidas en él. Sal, sistema. A continuación, no recibió respuesta. ¿Qué maldito sistema era este? Luke se abstuvo de maldecir y una vez más gritó con todas sus emociones. Sal, sistema, papá. Siguiente, todavía no hay respuesta. Luke. Sistema mi hijo. Sistema mi nieto. Sistema, ¿tienes sexo en alguna parte? Bien, todavía no hay respuesta. Luke comenzó a maldecir por dentro. Sistema, al menos, deberías mostrarme una interfaz o algo así, ¿verdad? ¿O una página de personaje o algo así? ¿Cuál es el significado de este? ¿Por qué finges estar muerto? Justo después de que dijo esas palabras en su mente, una serie de datos apareció en su mente. Esto era completamente diferente de la interfaz o página de personajes que había estado esperando. Todos los datos habían aparecido directamente en su cerebro. No necesitaba leer alguna página de personajes. Usuario. Luke, alias Luke Coulson, fuerza. 12, fuerza física, destreza. 11, agilidad, fuerza mental. 12, fortaleza mental, nivel. 0 experiencia. 0 crédito. 0 y nada más. Luke se volvió loco de ira cuando se dio cuenta de que no había nada más. Tenía ganas de agarrar el sistema para darle una paliza. Desafortunadamente, no sabía dónde estaba ubicado el sistema. En cuanto a los orígenes de Luke, la historia comenzó hace 13 años. En un día cualquiera, hace 13 años, Luke se despertó de repente y descubrió que se había convertido en un niño caucásico, un mocoso de 5 años llamado Luke Coulson. No estuvo perdido ni confundido por mucho tiempo antes de enterarse por el sistema de que no había transmigrado, con su alma tomando el control de un nuevo cuerpo. Más bien, él era el mismo Luke. Pero por alguna razón, había un cierto requisito que su cerebro tenía que cumplir antes de que el sistema pudiera activarse. Por lo tanto, el sistema solo se había activado automáticamente cuando tenía 5 años. Además de eso, sus recuerdos de su vida pasada también regresaron a él.
Así continuó con su vida diaria en la ignorancia, y solo después de los 5 años se dio cuenta de que no había vivido su vida anterior en este mismo mundo. Había sido chino en su vida pasada y había vivido una vida ordinaria pero pacífica hasta los 30 años. Todos los días, iba a su lugar de trabajo, a cierta empresa, sin falta. Había sido trabajador administrativo allí, un trabajo que pagaba lo suficiente como para poner comida en su mesa. Vivía con el mismo horario y ganaba suficiente salario para pagar sus cuentas. Su vida había girado en torno a ganarse la vida y esperar su eventual muerte. La suya era una vida completamente ordinaria. Luego, cierta noche, se durmió viendo un programa de televisión estadounidense en su casa. El episodio que se había estado reproduciendo en el momento de su muerte había sido sobre cierto caso en cierto pueblo de los Estados Unidos. Cuando vio el hermoso paisaje y la vasta tierra en la televisión, pensó en lo maravilloso que sería si pudiera vivir allí. Y ese fue el último recuerdo que tuvo de ese mundo. Estaba claro que después de que se durmió esa noche, llegó a los Estados Unidos de este mundo por alguna razón desconocida, y era un mundo diferente a su vida pasada. También se había transformado en un bebé. Todavía tenía los recuerdos de Luke antes de que cumpliera 5 años también. Los recuerdos eran los mismos que los de otros niños normales. Lo que debería recordar todavía lo recordaba, mientras que los recuerdos de cuando era más joven, como durante su infancia, habían sido olvidados. Pero él era muy consciente de que este Estados Unidos no era el mismo Estados Unidos de su vida anterior. Eso fue porque su memoria de su vida anterior se detuvo en el año 2018, pero aquí, había nacido en 1985. Una prueba aún mayor de que este era un mundo diferente fue el hecho de que la actual presidenta de los Estados Unidos era una mujer de ascendencia latina, Michelle Obama, de 57 años. Aunque Luke nunca prestó mucha atención a los presidentes de los Estados Unidos en su vida pasada, todavía sabía que en su vida anterior nunca había habido una mujer presidente o un presidente de ascendencia latina, y ciertamente nunca una mujer presidente de ascendencia latina. Descendencia. Por lo tanto, estaba claro que no había transmigrado a hace más de 20 años. Más bien, había llegado a un mundo paralelo. Luke tenía sentimientos extremadamente complicados sobre todo esto. Una vez había esperado que este fuera el mismo mundo de su vida anterior. Si es así, podría volver a ver a sus padres y hermanos. Sin embargo, no tenía idea de si sus padres y hermanos aceptarían que ahora tenían un hijo y un hermano caucásicos. Pero la dura realidad era que ya no podía regresar con ellos. En su vida pasada, sin embargo, había sido un joven hastiado y poco ambicioso. Por lo tanto, pronto se olvidó de esas emociones complicadas, que eran completamente inútiles. En primer lugar, no podía pensar en una forma de regresar de todos modos. En segundo lugar, sus hermanos cuidarían de sus padres. Solo esperaba que su desaparición no los entristeciera demasiado, aunque eso era demasiado esperanzador. Después de vivir en este mundo durante más de 10 años, Luke finalmente se deshizo del anhelo por su mundo anterior y se convirtió en un estadounidense nacido y criado aquí de principio a fin. A decir verdad, también tenía muchas quejas sobre su entorno de vida. Porque cuando otras personas transmigraban, terminaban siendo hijos del propietario de un grupo financiero o en una metrópolis como Nueva York, pero cuando él transmigraba, terminaba en una zona rural en medio de la nada. Desde su despertar a las 5, había estado viviendo en el estado de Texas, o para ser precisos, en Knox City, o para ser más precisos, en un pequeño pueblo a las afueras de Knox City. Solo había unos 2000 residentes en este pequeño pueblo, lo que equivalía a la población de un pueblo en China en su vida anterior. A diferencia de China en su vida anterior, este lugar era increíblemente vasto y extenso, y después de dejar la ciudad, uno podía conducir durante mucho tiempo sin ver una sola alma. La única razón por la que había vivido en una zona tan rural durante 13 años, e incluso había sobrevivido hasta su graduación de la escuela secundaria, era porque, era un hombre con un sistema. Desde que tenía 5 años, sabía que tenía un sistema. Pero este sistema nunca le había dado ningún tipo de respuesta. Como una piedra, permaneció allí y no se movió, pero por alguna razón, pudo sentir que este sistema sí existía. Pero no pudo señalar con precisión dónde. Nunca le había mencionado esto a nadie más, ya que eso solo haría que Robert y Catherine pensaran que estaba loco. En cualquier caso, el sistema le había transmitido una cosa, y era que solo se activaría por completo una vez que se hiciera adulto.
Por lo tanto, Luke no tuvo más remedio que seguir adelante. El sistema insistió en fingir que estaba muerto. ¿Qué más podía hacer al respecto? No era la primera vez que intentaba llamar al sistema con varios nombres, como papá, abuelo, etc. Por lo general, comenzaría a llamar al sistema con otros nombres, como nieto, etc., después de ser ignorado. Aún así, el sistema había permanecido en silencio todos estos años. Cuando leyó sobre los personajes principales de las novelas, sus sistemas poseían inteligencia o inteligencia artificial, y tenían diferentes personalidades. Podían ser distantes, orgullosos, fríos, amables por fuera pero malvados por dentro, adorables, habladores o incluso despreciables. Cuando los personajes principales no tenían nada que hacer, podían chatear con sus sistemas. Pero este sistema que había obtenido no era inteligencia artificial. De hecho, esta era una máquina retrasada. De lo contrario, realmente no había otra explicación para la falta de respuesta de este sistema. Y así, Luke creció sin incidentes, estudiando hasta que finalmente llegó el día de su graduación de la escuela secundaria. Ese fue también el día que cumplió 18 años. Justo cuando se estaba vistiendo en su habitación de arriba, preparándose para el baile de graduación, el sistema de repente le envió un mensaje. Se ha detectado que el anfitrión ha llegado a la edad adulta. El sistema se activa formalmente y la sincronización comenzará en 10 segundos. ¿Qué demonios? Luke pudo gritar. Después de eso, antes de que pudiera pensar en otra cosa, un intenso dolor asaltó su cerebro. Sus ojos se oscurecieron instantáneamente cuando el mecanismo de autodefensa de su cuerpo se activó por el intenso dolor, causando que se desmayara. Lo primero que vio Robert después de subir las escaleras fue a Luke inconsciente en el suelo. A continuación, Robert lo envió al hospital y, después de un día en coma, Luke se despertó. Actualmente, solo su hermana, Claire, estaba aquí, y ella estaba profundamente dormida. Este era el momento adecuado para que él revelara su premio. El llamado premio era el sistema. Todos estos años, se había sentido como alguien que descubrió que había heredado una inmensa riqueza, pero que no podía tocarla hasta muchos años después. Sí, en cierto modo, así se sentía. Este sistema era similar a un legado que le había dejado su vida anterior. Durante esos 13 largos años, Luke había estado esperando esto. Y después de que despertó, finalmente entendió por qué el sistema solo se activaría una vez que se hiciera adulto. Eso fue porque el sistema necesitaba sincronizarse con su alma para unirlos a ambos. Antes de la edad adulta, su cuerpo, o para ser precisos, su cerebro no sería capaz de soportar el impacto de la sincronización, podría matarlo fácilmente. Luke se quedó completamente sin palabras mientras maldecía por dentro. ¿No puedes decirme antes si vas a sincronizar conmigo? ¿Quizás darme un aviso de un día? De hecho, el sistema le había dado una cuenta regresiva simple de 10 segundos antes de comenzar directamente la sincronización. Y así, no solo fue hospitalizado, sino que también se arruinó su baile de graduación. Peor aún fue el hecho de que su actual novia, Jimena, hubiera querido bailar con él. Después de dejarla en la estacada, se preguntó si ese gatito feroz lo arañaría hasta matarlo. Sin embargo, eso era algo de lo que debía preocuparse más tarde. Por ahora, su enfoque todavía estaba en el sistema. Pero la estupidez del sistema superó incluso sus expectativas. Después de la activación formal, incluso después de la sincronización, el sistema seguía fingiendo que no existía. Los datos que había recibido del sistema no tenían ni una página de caracteres, ni un panel ni una ventana. Eran solo datos puros que se podían ver, sin otros consejos o sugerencias para él. Luke no pudo evitar murmurar en su corazón. Sistema, deberías tener un nombre como mínimo, ¿verdad? De repente, el sistema dio una reacción. Sistema de Detective Super Valiente. Para ser abreviado como Super Detective System. Y nada más. Luke ya ni siquiera podía molestarse en estar enojado con el sistema. Se calmó y comenzó a estudiar el sistema. Aunque había estado maldiciendo al sistema por ser tan inútil y por no tener una interfaz de usuario y demás, todavía había algo útil en él. Hablando lógicamente, uno podría deducir que dado que el sistema le había dado algunos números, era plausible que esos números pudieran incrementarse. A partir de los 3 atributos principales, fuerza, destreza y fortaleza mental, Luke pudo juzgar que no había nada fuera de lo común en los parámetros que el sistema usaba para medir a un ser humano.
Y el sistema también había acordado tácitamente que para una persona común, el valor promedio de los 3 atributos era 10. En cuanto a Luke, tenía una fuerza de 12, destreza de 11 y fuerza mental de 12. En otras palabras, estaba ligeramente por encima del promedio. Pero eso probablemente se debió a que la mayoría de las personas aquí trabajaban como mano de obra mientras que los estudiantes aquí disfrutaban haciendo ejercicio. El mismo Luke también se había sumado a la moda y ocasionalmente seguía a los adictos al culturismo de su clase al gimnasio. Por supuesto, para esas personas, el culturismo era una pasión. Para él, solo estaba jugando. Por lo tanto, su fuerza era solo 12, un número ligeramente superior al promedio. En cuanto a una destreza de 11, eso probablemente se deba a que no había pasado por ningún entrenamiento especializado. Por lo tanto, estaba solo 1 punto por encima de una persona común. En cuanto a una fuerza mental de 12, tenía una idea de lo que eso significaba. Mental definitivamente estaría relacionado con su cerebro, o para ser precisos, con la velocidad a la que operaba su cerebro. Ninguno de los 3 atributos principales era mucho más alto que los otros 2, pero tampoco ninguno era particularmente más débil. Se quedó pensando si el sistema podría ayudar a mejorar estos atributos. Lo siguiente en la lista era el nivel, la experiencia y el crédito, los 3 en 0. Eso indicaba que tenía un nivel y podía obtener experiencia y puntos de crédito. En cuanto a cuántos puntos de experiencia se necesitarían para subir de nivel y qué hacer con los puntos de crédito, podría averiguarlo lentamente en el futuro. Por lo menos, ahora sabía que el sistema no era completamente inútil. Después de pasar medio día investigando, Luke comenzó a experimentar con el sistema. Master System, ¿puede darme una reacción? Respóndeme, ¿cómo puedo subir de nivel? ¿Experiencia? Por supuesto que sé que es por experiencia. ¿Cómo se supone que obtendré experiencia? ¿Misión? ¿Dónde está la misión? Maldita sea. ¿Solo me estás mostrando la misión después de que te la pedí? Los experimentos repetidos de Luke finalmente obtuvieron una respuesta del sistema, y finalmente recibió información adicional de este. Por supuesto, todavía no había una interfaz de usuario ni nada similar. Misión. Conviértete oficialmente en policía límite de tiempo. 1 mes recompensas. 10 puntos de experiencia, 10 puntos de crédito. Cuando Luke recibió la misión, se sintió increíblemente conmovido, tanto que casi se le saltan las lágrimas. Gracias, sistema. De hecho, este sistema no era inútil. De hecho, podría ganar experiencia y puntos de crédito. Pero después de un rato, el emocionado Luke se sumió en sus pensamientos. Había leído muchas novelas, muchas de ellas relacionadas con personajes principales con sistemas. Dejando a un lado los detalles, los sistemas generalmente podrían dividirse en unos pocos tipos. El primer tipo de sistema era el tipo misterioso, donde los usuarios recibirían habilidades mágicas, artes marciales, manuales de cultivo inmortales o incluso superpoderes. El segundo tipo de sistema era el tipo tecnológico, donde los usuarios recibirían armas, dispositivos, fortalecimiento genético, acorazados interestelares, etc. El tercer tipo era un sistema del mundo real, que involucraba libros que requerían que los personajes principales se convirtieran en superestrellas, científicos, criminales, héroes de la justicia, etc. El tercer tipo ocasionalmente se mezclaría con el primero y el segundo tipo, pero el enfoque principal seguiría estando en el mundo real. Lo que Luke deseaba más era el primer tipo. Las recompensas que podía obtener del primer tipo siempre serían las más tentadoras. Su segunda opción sería el segundo tipo, donde podría obtener recompensas tecnológicas. Después de todo, cuando la tecnología alcanzó un nivel lo suficientemente alto, podría no ser más débil que las recompensas que uno podría obtener del primer tipo de sistema. Y el tercer tipo, fue su última elección. Y si no tenía más remedio que elegir el tercer tipo, no le importaba obtener un sistema que requería que fuera una superestrella, un superautor, un superguionista o un superconspirador. Todas estas fueron opciones aceptables. O ser un científico, amasando riquezas con sus inventos. Esa sería una buena opción también. Capítulo 2. Agresión policial, marca de lápiz labial y todo es más grande. Independientemente de si se convirtió en una superestrella, un superautor o un magnate de la tecnología, todos ellos significaron que una gran cantidad de mujeres de clase alta se lanzarían a abrazarlo. Ya no necesitaba preocuparse por la falta de una novia.
De hecho, como ganador en la vida, ni siquiera necesitaría una novia. Muchas mujeres estarían dispuestas a jugar con él sin que él ni siquiera necesitara mover un dedo. Pero, ¿sistema superdetective? ¿Y la primera misión era que él se convirtiera formalmente en un oficial de policía? Se entristeció mucho por eso. ¿Por qué? Porque Robert era un oficial, el sheriff de la ciudad en la que vivían. No, sheriff no era el apellido de Robert. El llamado sheriff se refería al agente de la ley de un municipio, o en otras palabras, alguien similar a un jefe de policía. La aplicación de la ley en estos pueblos era algo diferente de los departamentos de policía de las ciudades más grandes. Ambos eran organismos encargados de hacer cumplir la ley, pero a los alguaciles se les pagaba de los propios bolsillos de los residentes y, en cierto modo, eran agentes de policía privados. Como alguien que había vivido con Robert durante más de 10 años, Luke tenía muy claro la cantidad de dinero que ganaba un oficial de policía en un pequeño pueblo. Robert solo ganaba alrededor de $54,000 al año, e incluso esa era una cantidad antes de impuestos. Y él era el jefe. Para aquellos clasificados por debajo de él, su salario anual podría ser tan bajo como $32,000. Incluso con la paga de Robert, apenas ganaba lo suficiente para mantener a toda su familia. Afortunadamente, Texas tenía algunos de los impuestos más bajos de los Estados Unidos, y el costo de vida aquí también era bastante bajo. Además, Catherine también trabajó como maestra. Por eso, la familia de Robert no tuvo que vivir en la pobreza. Y ahora, este sistema de mierda en realidad le estaba diciendo a Luke que se convirtiera en oficial de policía. ¿No era eso una trampa? Dado que este era un sistema de superdetective, ¿por qué no podía ir y convertirse en detective privado o algo así? Como detective privado, era posible ganar millones al año si lo hacía bien. Con la ayuda del sistema, Luke podría volverse rico como detective privado. Pero, ¿qué tipo de futuro podría tener si se convirtiera en oficial de policía? Ni siquiera el jefe de policía de Nueva York ganaba más de $200,000 al año. Por supuesto, los de mayor rango no dependían únicamente de su salario para enriquecerse. Después de jubilarse, tal vez podrían ir y dar discursos, escribir un libro o dedicarse a la política y fácilmente ganar millones al año. Eso estaba legalmente permitido. Pero Luke solo tenía 18 años este año. ¿Qué tan lejos estaba la jubilación para él? Además, si solo podía hacerse rico después de llegar a la edad de jubilación, ¿cuál era el sentido de su vida? Peor aún, hace 3 días, Luke casi se pelea con Robert mientras hablaban de trabajos. Eso fue porque Robert quería que se uniera a su departamento de policía después de graduarse y Luke lo rechazó firmemente. Su objetivo era convertirse en una persona rica. Tenía un sistema, incluso si era un sistema que solo se activaría después de convertirse en adulto. De acuerdo con la ley en los Estados Unidos, aquellos que tenían 21 años o más se consideraban adultos. Después de todo, ya podrían comenzar a beber alcohol a esa edad, ¿cómo no podrían ser considerados adultos entonces? Luke había creído que solo necesitaba esperar otros 3 años para el sistema. Nunca había esperado que solo necesitaría esperar 3 días para que el sistema se activara y, después de la activación, quería que se convirtiera en un oficial de policía. ¿Había hecho algo malo para merecer esto? Luke comenzó a llorar lágrimas silenciosas en su corazón. No era que estuviera preocupado por Robert. Aunque Robert no era su padre biológico, lo era, dada su relación. Si Luke cambiaba repentinamente de opinión y aceptaba convertirse en oficial de policía, Robert se burlaría de él un poco como máximo y aún así lo ayudaría. Robert era un ciudadano tejano normal, que una vez sirvió en el ejército y una vez dirigió un rancho antes de convertirse finalmente en oficial de policía. Era una persona tosca pero sencilla y directa. Luke yacía en la cama del hospital con emociones extremadamente complicadas y comenzó a dejar que sus pensamientos se desbocaran, y sin darse cuenta, se durmió de nuevo. Después de mucho tiempo, una voz sonó junto a su oído. Lucas, despierta. Todavía medio dormido, Luke murmuró, no, Claire, déjame dormir esta tarde. Son las vacaciones escolares. Y de hecho, esa voz se detuvo. Después de un rato, sonó una voz ronca. Robert, Luke debería estar bien ahora, pero se niega a despertar. No puedo hacer nada al respecto. Vaya. ¿Vienes? Claro, está bien.
Voy a acampar con Shelly y los demás, así que me voy en una hora sin importar si llegas o no para entonces. A continuación, hubo un crujido continuo en la habitación, como si alguien estuviera moviéndose. Después de una hora, un olor fragante se deslizó y los cálidos labios se posaron en la mejilla de Luke. Entonces, sonó una voz. Luke, dulces sueños. Robert va a venir, así que saldré primero. Luke murmuró tristemente y se dio la vuelta antes de seguir durmiendo. La mujer se rió antes de salir de la sala. En cuanto a Luke, todavía estaba felizmente en el país de los sueños. En su sueño, sostenía un juego de rol en una mano y una ametralladora Gatling en la otra. Disparó ambas armas a la vez, lo que obligó a numerosos alienígenas a huir. Después de eso, se rió con aire de suficiencia. Soy un superpolicía. ¿Quién más? De repente, sintió que el mundo entero se balanceaba, como si estuviera ocurriendo un terremoto masivo. Los edificios a su alrededor comenzaron a derrumbarse y a derrumbarse sobre él. Con un gemido miserable, Luke se sentó. Estallido. Después de un ruido ahogado, Luke se derrumbó en la cama con los ojos aturdidos. Robert retiró las manos de donde había estado sacudiendo a Luke e inexpresivamente se frotó la cabeza, que le dolía por la colisión, antes de decir, excelente. Parece que estás de buen humor. ¿Agredir a un oficial de policía tan temprano en la mañana? Luke se recuperó lentamente de su aturdimiento, pero todavía se frotaba la cabeza con una mueca en el rostro. Se burló instintivamente. Robert, no soy un criminal, ni soy tu subordinado. ¿Recuerda? Justo después de que dijo esas palabras, se congeló. Mierda. Estaba demasiado acostumbrado a discutir con Robert. ¿Qué debería hacer ahora? La primera misión del sistema era convertirse formalmente en policía, y solo tenía un límite de tiempo de un mes. Y Robert era la única persona que podía ayudarlo a convertirse en oficial de policía en un mes. Después de todo, Robert era el sheriff aquí y era el único jefe de la ciudad. Y si Luke se convirtiera en oficial de policía, Robert terminaría siendo su jefe. Pero tal vez fue porque estaba acostado en una cama de hospital que Robert no discutió con él como lo habría hecho en el pasado. Más bien, preguntó. ¿Cómo te sientes? Luke respondió. Ignorando lo que sucedió antes, creo que ahora estoy bien. Solo tengo hambre. Robert respondió. Iré a buscar algo de comida para ti entonces. Se dio la vuelta para irse después de decir eso. Pero Luke rápidamente lo detuvo. No, espera. Ya estoy bien, Roberto, llévame a casa. Extraño el desayuno de Catherine. Robert se volvió y dijo. ¿Estás seguro de que estás bien? Luke respondió. Ninguno de nosotros es médico. Si quiero irme, necesitaré el consentimiento del médico. Robert lo pensó un poco y estuvo de acuerdo. Por lo tanto, se fue a buscar un médico. El médico llegó e hizo algunas preguntas sencillas antes de decir que Luke estaba bien y podía ser dado de alta del hospital. Pero antes de irse, el médico no pudo evitar darle un consejo a Luke. Estás bien físicamente, aparte de una conmoción cerebral. Pero no tenía uno cuando fue admitido anoche. Luke se cubrió la cara sin palabras. Justo antes, su cabeza había chocado fuertemente contra la de Robert. Todavía estaba doliendo ahora. Solo pudo asentir impotente cuando dijo, entendido, doctor. Gracias por decirme eso. Poco después, Luke y Robert estaban en el F-150 y regresaban a casa. Después de estar en el camino por un tiempo, Luke no pudo contenerse más y abrió la boca. Robert, tengo algo que discutir contigo. Con los ojos todavía en la carretera, Robert respondió. Oh. ¿Qué es? Luke respondió. Después de pensarlo durante unos días, me encuentro de acuerdo contigo. ¿Ah? Robert miró a Luke con una expresión en blanco. Luke continuó. Por lo tanto, he decidido quedarme en la ciudad para convertirme en oficial de policía. Wash. Los neumáticos chirriaron sobre la piedra arenisca cuando el F-150 se salió de la carretera hacia un banco de arena. Unos segundos después, el auto se detuvo por completo. Afortunadamente, el área al lado de la carretera era terreno llano, pero incluso si hubiera sido un poco irregular, un F-150 lo habría manejado bien. Nunca hubo peligro de que el auto volcara por esto. Robert soltó el freno y miró a Luke en estado de shock. ¿Tú, todavía tienes fiebre? Luke puso los ojos en blanco. Su fiebre se había debido a la sincronización con el sistema la noche anterior.
No era como si hubiera sufrido daño cerebral por eso. No. ¿No escuchaste lo que dije? Robert respondió. De lo contrario, ¿por qué cambiarías de opinión? Pensé que habías dicho que preferirías morir antes que quedarte aquí y convertirte en oficial de policía. E incluso afirmaste que al convertirte en oficial de policía, serías tan pobre que tendrías que comer tierra en el futuro. Luke respondió. Jeje, esas fueron palabras vacías. No los tomes en serio. Solo estaba refutando porque no te creí cuando describiste ser oficial de policía como un trabajo en el que ganaría un salario sin hacer nada. Roberto abrió mucho los ojos. Si vas y te conviertes en oficial de policía en Knox City, de hecho estarás ocupado. Y si te conviertes en oficial de policía en una ciudad aún más grande, estarás demasiado cansado para hacer otra cosa. Pero en nuestra ciudad, estarás trabajando para mí. ¿Qué tan agotador puede ser el trabajo? Luke sacudió la cabeza con impotencia y admitió. Bien, admito que me equivoqué. Roberto, tú eres el jefe. Estoy preparado para escucharte a partir de ahora. Robert miró a Luke por un momento antes de rugir abruptamente de risa y golpear el hombro de Luke. Jaja, finalmente. Esta es la primera vez que concedes. Lucas, recuerda bien esto. Concediste esta vez. Luke respondió. Jeje, lo que digas, siempre y cuando te ayude a dormir por la noche. A continuación, el F-150 volvió a entrar en la carretera. Comenzaron a regresar a casa y, en el camino, solo se escuchaba la carcajada ocasional de Robert. Cuando llegaron a casa, Luke no se molestó en esperar a Robert. Empujó directamente la puerta para abrirla y entró en la casa mientras decía, Catherine, estoy en casa. Una pequeña cabeza salió de la sala de estar y sonó una voz. Luke, ¿estás bien ahora? Luke se acercó y acarició la pequeña cabeza antes de decir, sí, ahora estoy bien. José, ¿qué estás haciendo? Oh, estás muerto. ¿Estás jugando videojuegos sin permiso? La carita curvó los labios y dijo, Catherine estuvo de acuerdo en que puedo jugar durante una hora. Además, no eres Claire. No es como si me fueras a acusar. Lucas se encogió de hombros. Bien, no te delataré. Pero ya que le prometiste a Catherine, recuerda tomarte un descanso cuando se acabe el tiempo. Joseph estaba algo indignado, pero aún así asintió. Sí, seguro. Te estás volviendo prolijo. Luego se volvió a sentar en el suelo y siguió mirando la televisión mientras jugaba su videojuego. En ese momento, Catherine salió de la cocina y miró a Luke con una expresión profundamente preocupada. Luke dio un paso adelante y la abrazó antes de decir, estoy bien. Pero me muero de hambre. ¿Está listo el desayuno, Catherine? A pesar de la seguridad, Catherine todavía estaba preocupada mientras miraba a Robert, quien entró por la puerta justo en ese momento. Robert pareció leer su mente cuando respondió, está bien. Ya lo consulté con el médico. Solo entonces se formó una sonrisa en el rostro de Catherine cuando dijo, bien, eso es bueno. Ven, el desayuno está listo. Se dio la vuelta y no pudo resistir sonreír y señalar el rostro de Luke antes de decir, pero durante el desayuno, por favor dime con qué joven enfermera estabas coqueteando en el hospital. Luke no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Solo después de entrar al comedor y mirar la vajilla de acero inoxidable, notó que tenía una marca roja en la mejilla. Lo miró mejor, y cuando se dio cuenta de que era una marca de lápiz labial, se quedó sin palabras de inmediato. En su camino a casa desde el hospital, se había encontrado con un buen número de personas. Muchos de ellos habían sonreído cuando lo miraron a la cara. No le había prestado mucha atención anteriormente. En un pueblo diminuto como este, la gente era muy amistosa entre sí. Había asumido que, junto con la amabilidad de la gente aquí, todos le habían sonreído porque era guapo. Pero ahora entendía por qué. Había estado caminando con una marca de lápiz labial rojo brillante en la mejilla temprano en la mañana. ¿Qué pensarían todos al ver eso? Por la forma en que lo habían mirado, sus pensamientos deben haber sido algo así como seguro que es agradable ser joven. No tenía prisa por limpiar la marca de lápiz labial. Más bien, pasó un tiempo evaluando la marca antes de recordar todo lo de ayer y hoy. A su lado, Robert también lo miró burlonamente y dijo, ¿por qué? ¿Has recordado qué enfermera es? Los ojos de Luke parpadearon cuando dijo, me parece recordar que hace 2 días, para el baile de graduación de la secundaria, Claire fue y compró un lápiz labial nuevo. Robert era oficial de policía, y además jefe.
Por lo tanto, instantáneamente entendió el significado de esas palabras. Y cuando estudió esa marca de lápiz labial, inmediatamente se formaron líneas negras en su rostro cuando dijo: esa chica loca. Luke se encogió de hombros, sacó una servilleta y limpió la marca. En ese momento llegó Catherine con el desayuno. Pero ella solo estaba llevando el desayuno para Luke. Robert ya había comido antes de ir a trabajar. De hecho, iba camino al trabajo antes de tomar un desvío y dirigirse al hospital por Luke. En cualquier caso, este era un pueblo diminuto, por lo que podía considerarlo parte de su patrullaje diario. En cuanto a Catherine, ya había comido con Joseph antes. Un niño necesitaba comer a tiempo. Por lo tanto, Joseph no podía esperar hasta tan tarde para comer. Luke sacó un vaso de leche tibia del microondas y lo vertió en el tazón de avena antes de decir: ¿puedo? Catalina sonrió y asintió. Sí, adelante. Entonces, ¿has recordado qué enfermera es? Luke se quedó completamente inexpresivo ante la pregunta, pero Robert, que estaba sorbiendo una lata de Dr. Pepper que había sacado de la nevera, se atragantó y escupió un sorbo de la bebida. Afortunadamente, estaba sentado en un rincón diferente de la mesa, y así el desayuno de Luke se salvó de la erupción de la bebida. Luke continuó desayunando sin prisas, metiéndose lentamente un sándwich de jamón en la boca. Había un dicho que decía que todo era más grande en Texas. Por ejemplo, el sándwich que estaba comiendo era más espeso que un sándwich ordinario. El tamaño total también era más grande, e incluso el interior del jamón era más grueso que el jamón habitual. Junto con 2 rebanadas de vegetales y un poco de pepino en escabeche hecho en casa por Catherine, el sándwich grande rezumaba un sabor que abarcaba el sabor del pan, la carne, la dulzura y la acidez, y que también contenía una cierta sensación de frescura de las rebanadas de vegetales. Este era justo el tipo de sabor que disfrutaba Luke. Incluso en su vida anterior, a Luke le había gustado comer hamburguesas y sándwiches. Y a diferencia de muchos otros, no comía ese tipo de comida para ahorrar tiempo. Más bien, él realmente los amaba. Y por eso, no se sentía fuera de lugar en esta nueva vida en Texas. Además, también había una gran cantidad de personas de etnia china que vivían en Texas. Eso fue especialmente cierto en Houston y Fort Worth. No fue difícil conseguir que alguien trajera algo de comida china de esos 2 lugares de vez en cuando. En cuanto a la comida tejana ciertamente se ajustaba a su paleta de gustos. Todo el sándwich pesaba alrededor de un cathy y Luke se lo terminó en poco tiempo. También terminó la leche tibia y la avena antes de darse palmaditas en la barriga con satisfacción. Eso se siente genial. Me moría de hambre antes de esto. Por un lado, Robert ya le había explicado de dónde había salido la marca de lápiz labial a Catherine en voz baja. Eso hizo que Catherine se echara a reír. Cuando escuchó las palabras de Luke, dijo con curiosidad: ¿Robert no te trajo una hamburguesa o algo así? Luke respondió: ¿cómo se puede comparar eso con tu comida? Prefiero esperar a llegar a casa antes de comer. Capítulo 3. Inicio oficial del trabajo y primera experiencia y crédito obtenidos. Catherine se puso de pie con una sonrisa, y Luke también se puso de pie y recogió la vajilla que había usado. Catherine los limpiaría más tarde. Robert también se puso de pie y dijo: está bien, si no hay nada más, voy a volver al departamento. Luke, descansa en casa por ahora. Lucas lo llamó. Espera, iré contigo. Roberto tenía curiosidad. ¿Qué está pasando? Luke se encogió de hombros y dijo: no tengo nada mejor que hacer de todos modos. También podría ir contigo y completar el proceso de reclutamiento. A lo sumo, no empezar inmediatamente, sino en unos días. ¿Será eso aceptable? Roberto asintió. Por supuesto. En cualquier caso, solo cobrarás a partir del día que empieces a trabajar. ¿Pero estás seguro de que quieres ir ahora? ¿No quieres pensar más en ello? Luke respondió: ya pasé unos días pensando en ello. Ya he tomado una decisión. Vamos. Junto a ellos, Catherine no pudo evitar interponer. ¿Empezar? ¿Qué estás empezando? Luke dijo con una sonrisa: me di cuenta de que lo que Robert me dijo hace unos días es correcto. Por lo tanto, he decidido quedarme atrás y convertirme en oficial de policía aquí. ¿Te alegra oír eso, Catherine? Catherine estaba completamente estupefacta. Se quedó en blanco durante unos segundos antes de poder hablar. Pero hace unos días, todavía estabas discutiendo mucho con Robert, incluso afirmando que el trabajo es tan pobre que estarías comiendo basura.
Luke se encogió de hombros y respondió. Todos somos lugareños del campo. ¿Quién de nosotros no huele a tierra? Y comer tierra sigue siendo mejor que no tener nada que comer. Catalina. Roberto. Catherine no pudo resistirse a preguntar más. Pero acabas de recibir el alta del hospital. ¿Por qué no descansas un día o dos primero? Luke respondió con una sonrisa. No te preocupes, Catherine. Ayer, no, para ser precisos, anteayer, estaba demasiado emocionado y olvidé mi almuerzo en mi emoción. Solo me desmayé porque tenía demasiada hambre. Mi cuerpo está perfectamente bien. En cualquier caso, seguiré descansando unos días después de registrarme para trabajar. ¿Te preocupa que Robert me obligue a empezar antes? Catherine lo miró y dijo. ¿Puedes incluso olvidarte de tus comidas? ¿Cómo no voy a preocuparme por ti? Espera un poco. Voy a preparar una caja de almuerzo. Llévalo contigo para que no lo olvides. Luke asintió con una sonrisa. Por supuesto. Con eso, definitivamente lo recordaré. Robert preguntó. ¿Y yo? Catherine respondió. ¿También traerás el almuerzo hoy? Claro, ¿qué quieres? ¿Hamburguesa? ¿O un sándwich? Robert refunfuñó. Voy a comer lo que sea que esté comiendo este niño también. Luke sonrió sin decir nada e ignoró a cierto celoso hombre de mediana edad. Catherine rápidamente preparó 3 sándwiches, pero esta vez no eran sándwiches de jamón. Más bien, eran sándwiches de carne. Estos servirían como almuerzo para los 2 hombres. 30 minutos después, los dos llegaron a la ciudad. Robert estacionó el auto frente al departamento de policía antes de salir del auto. Todo era más grande en Texas, incluidos los estacionamientos. O, para ser más precisos, en pueblos pequeños como este no había estacionamientos específicos. El departamento de policía no era más que un pequeño edificio de 2 pisos con un espacio vacío detrás que era lo suficientemente grande como para que cupieran entre 200 y 300 vehículos. Pero este pueblo solo tenía una población de 2,000. E incluyendo a Robert, había menos de 12 personas trabajando en este departamento de policía. Y recientemente, uno de ellos, un alma lamentable que había estado soltera durante mucho tiempo, incluso se había vuelto loco y se había resignado. Iba a Dallas con la esperanza de encontrar a su verdadero amor. Lo único que Luke tuvo que decir fue, hermano, despierta. Deja de soñar. La mayoría de las veces, la apariencia de un chico era un factor importante para tener novia o no. En los Estados Unidos, el dinero a veces también desempeñaba un papel. Pero como alguien que no tiene apariencia ni dinero, incluso si esa persona fuera a Dallas, aún sería difícil para él conseguir una novia. Esa fue también la razón por la que de repente se abrió una vacante en el departamento de policía. Luke podría menospreciar esta vacante, pero una vez anunciada, tardaría menos de un día en llenarse. Aquí, en esta ciudad extendida pero escasamente poblada, no había mucho trabajo policial. Además, los peligros de ser oficial de policía aquí eran mucho menores que serlo en los pueblos fronterizos del suroeste. Este era un trabajo estable y relajante, y muy popular entre los lugareños. De hecho, Robert estaba usando lo que estaba permitido dentro de su ámbito de autoridad para abrir un camino para Luke. Mientras las operaciones diarias no se vieran afectadas, no habría ningún problema con él haciendo eso. Estados Unidos también fue una nación donde la creación de redes fue importante y, en ciertos aspectos, jugó un papel aún mayor que en China. Como alguien que había sido el jefe de este pueblo durante más de 10 años, Robert estaba calificado para darle a Luke este privilegio. Era casi la hora del almuerzo, y cuando llegó Robert, los oficiales de turno fueron liberados. Después de saludarse con cálidas sonrisas, los oficiales se fueron a almorzar a un restaurante de comida rápida cercano. Allí, también disfrutarían de su descanso de 2 horas. En cuanto a Robert, llamó a un oficial que se había quedado atrás y le dijo, Bob, ayuda a Luke con el proceso de registro. Bob era un hombre caucásico de unos 30 años y, como muchos otros lugareños de Texas, estaba bastante bronceado. No era un vaquero que trabajaba en un rancho, pero como oficial de policía, aún necesitaba salir a patrullar. Y, por supuesto, un hombre grande y tosco como él no se molestaría en ponerse protector solar. Así, su cuello estaba especialmente bronceado. Al escuchar las palabras de Robert, Bob silbó y dijo, ya veo, el señor Esquivel que realmente se unirá a la fuerza. ¿Hoy es el día de los inocentes?
Robert no se molestó en responder y simplemente agitó la mano antes de entrar en su oficina. Bob no se ofendió por ser ignorado. Con una sonrisa, trajo a Luke para terminar el proceso. Con Robert aquí, la información personal de Luke ya estaba disponible. Claramente, Robert los había preparado de antemano. Lo único que tenía que hacer Luke era firmar alrededor de 10 documentos y el proceso de registro estaba completo. En el momento exacto en que firmó el documento final, el sistema reaccionó. Misión cumplida. Puntos de experiencia recibidos. 10 crédito. 10 Lucas estaba encantado. Como se esperaba. Naturalmente, tenía prisa por inscribirse hoy debido a la misión. Con ese sistema retrasado, no podía darse el lujo de sentarse y esperar que algo bueno cayera en su regazo. Tuvo que tomar la iniciativa y probar el sistema con regularidad para descubrir los beneficios que podría obtener del sistema lo antes posible. Por ejemplo, a través de esta misión, solo quería ver si necesitaba comenzar a trabajar oficialmente o si solo necesitaba una identidad oficial como oficial de policía para completar la misión. Su suposición había sido correcta después de todo. En el momento en que firmó el documento final, era un oficial de policía legal de esta ciudad. Incluso si aún no había comenzado a trabajar, ahora era oficialmente un oficial de policía. En cuanto a su fecha de inicio real, eso solo afectaría su salario, pero no afectaría la finalización de su misión. Pero, el sistema volvió a desaparecer después de eso. Una vez más, el sistema retardado mostró cuán inútil era. Después de enviar ese anuncio, fingió que estaba muerto de nuevo. No parecía tener ninguna intención de emitir la siguiente misión. Sin embargo, a Luke no le importaba. Más bien, se despidió de Bob antes de salir del edificio. Actualmente estaba demasiado emocionado y necesitaba calmarse. Necesitaba un tiempo a solas para calmarse. Fuera del edificio, la temperatura de la tarde era abrasadora, pero Luke no pareció darse cuenta. Siguió caminando de un lado a otro en un área sombreada frente al edificio. Mientras paseaba, estaba ocupado alterando ese estúpido sistema. Quería ver si podía activar la siguiente misión. Ahora que había obtenido experiencia y puntos de crédito, necesitaba averiguar cuándo podría subir de nivel. Su nivel seguía siendo 0, y estaba claro que el nivel podría aumentar. Simplemente no tenía idea de cuántos puntos de experiencia serían necesarios para el aumento. Justo cuando Luke estaba ocupado perturbando el sistema, resonó el sonido de pasos. Luke ignoró el sonido ya que todavía estaba ocupado haciendo todo lo posible para perturbar el sistema. Por lo tanto, ignoró por completo a quienquiera que estuviera cerca. Capítulo 4. Piernas largas, división y novia. Después de un rato, una voz femenina ronca sonó abruptamente. Maldito seas, Luke. Entonces, ¿en realidad no estabas enfermo? ¿Me mentiste y me dejaste sola en el baile de graduación? Maldito seas. Entonces, un fuerte tornado pasó como un rayo. Luke se dio la vuelta y lo primero que vio fue un pie que se acercaba. Se lanzó hacia adelante por reflejo y bloqueó la pierna entrante con el hombro. Sus brazos se estiraron de una manera bien practicada, y un cuerpo vivo y flexible cayó en sus brazos. Con una sonrisa en su rostro, dijo: «Oh, Jimena, es tan bueno verte de nuevo». La chica en sus brazos estaba actualmente en una posición dividida de pie, y su ropa interior negra podía verse vagamente en la parte inferior de sus pantalones cortos de mezclilla rasgados. No pareció prestar atención a la pose tan difícil en la que estaba parada. Más bien, con furia en su rostro, gritó: «Maldita sea. Suéltame. Necesito matarte. Bastardo, arruinaste mi hermosa memoria de la preparatoria y me dejaste solo en mi fiesta de graduación. Incluso hiciste que Claire mintiera por ti diciendo que estabas hospitalizado. Y cuando fui allí la otra noche, incluso fingiste estar dormido. Mírate. ¿Te pareces a alguien que fue hospitalizado recientemente?» Luke no se agitó. La niña todavía en su abrazo, le acarició suavemente la espalda y dijo: «Jimena, no estaba mintiendo. Ya sabes cómo soy. No me gusta mentir. Si puedes darme 2 minutos, definitivamente calmaré tu ira». En ese momento, la joven llamada Jimena pareció calmarse significativamente mientras lo miraba con duda y preguntó: «¿En serio?» Luke respondió con una sonrisa: «Por supuesto. ¿O crees que das más miedo que esa cerda? No mentiré incluso cuando me enfrenté a esa cerda». «Bastardo. No soy un cerdo». Jimena se echó a reír antes de continuar.
Te doy 2 minutos. Oye, ¿qué estás esperando? Suéltame la pierna. Luke sonrió y soltó su pierna, permitiendo que la pierna larga y delgada se deslizara de su hombro hacia el suelo. Luego, rodeándola con el brazo, se sentaron frente al edificio. No le dije a Claire que mintiera por mí. Me dieron de alta a las 10 de esta mañana. Creo que solo necesita preguntarle a cualquier médico allí y tendrá la historia completa, ¿verdad? Luke explicó con calma. Jimena respondió. Entonces, ¿qué haces siendo tan libre y sentada aquí? ¿Por qué no me llamaste? Lucas se encogió de hombros. Me acabo de despertar esta mañana y tuve que volver inmediatamente para que Catherine me mirara bien. No podía dejar que siguiera preocupándose, ¿verdad? Luego, Robert me trajo aquí para inscribirme en el departamento. Acabo de terminar el proceso, y no han pasado ni 5 minutos desde entonces. No pude llamarte antes de que llegaras tú mismo. Jimena se quedó en blanco. ¿Inscribirse? Lucas asintió. Sí, justo ahora, de hecho. Soy oficialmente un oficial del departamento. Empezaré a trabajar en unos días. Jimena estaba incrédula. Pensé que dijiste antes que irías a Dallas o Houston para continuar tus estudios. ¿Por qué cambiaste de opinión? Es por Catherine y los demás. No. Luke la interrumpió y explicó. Simplemente me di cuenta de algo. De hecho, Robert ya me mencionó sobre ser oficial de policía hace unos días. Solo lo estaba pensando. Jimena se sumió en un largo silencio antes de decir. Entonces, buena suerte para ti, supongo. Luke sonrió y dijo. No estés demasiado triste. Un hermoso futuro aún nos espera. No es como si estuviera planeando seguir siendo policía aquí para siempre. Jimena forzó una sonrisa, pero su corazón fue asaltado por la tristeza. Sus sentimientos eran extremadamente complicados en este momento. Jimena era la novia de Luke. Ambos eran estudiantes de Knox High y ambos se graduaron este año. En cuanto a cómo comenzó su relación, Jimena fue quien persiguió a Luke. Esta fue una historia que comenzó con el intento semi-exitoso de un héroe de rescatar una belleza. Una vez, un grupo de estudiantes de secundaria decidió ir de campamento. Fue entonces cuando los dos se conocieron. Sin embargo, todavía no eran particularmente cercanos en ese momento. Durante el viaje del campamento, Jimena se encontró con un jabalí. En ese momento, Jimena se asustó y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Luke, que era el más cercano a ella, llegó primero. Luego, en un enfrentamiento frontal, se paró frente al jabalí, que también pareció vacilar. Protegió a Jimena detrás de él mientras retrocedían lentamente. Finalmente, llegaron las otras personas en el viaje, y un adulto con un rifle disparó al jabalí. En verdad, ese jabalí no era particularmente grande. Y en ese momento, el jabalí también se asustó un poco por el grito de Jimena. Por eso no la había atacado inmediatamente. En rigor, quien había rescatado a Jimena era el adulto con un rifle, no Luke. Pero después de que los dos entablaran una relación, Jimena dijo que cuando Luke llegó y la protegió detrás de él sin dudarlo, lo vio como un símbolo de valor. Si fuera cualquier otra persona, habría huido directamente al ver al jabalí. O podrían haber dejado de correr y comenzar a gritar también. Eso era lo que la mayoría de la gente habría hecho. En ese momento, Luke solo tenía consigo un cuchillo con el que cortaba carne de res. Era imposible para él poder hacerle algo al jabalí con ese cuchillo. ¿Qué podría decir Lucas? Debería decirle que ya estaba acostumbrado a ver jabalíes en el rancho de su abuelo materno y que, por lo tanto, no tenía miedo. Debería decirle también que, de hecho, conocía muy bien el temperamento de los jabalíes. Si él no hubiera protegido a Jimena y le hubiera permitido seguir gritando, lo más probable es que el jabalí se hubiera enojado tanto por su fuerte voz que podría haber decidido atacar. Y ese jabalí no era demasiado grande de todos modos. Al mismo tiempo, era bastante tímido. Claro, hacer lo que hizo Luke requería algo de coraje, pero todo el tiempo había estado seguro de que su vida no estaba en peligro. Y después de ese incidente, Jimena comenzó a perseguir a Luke. Jimena era una belleza por encima del promedio, y eso era solo porque Luke tenía un gusto diferente en comparación con los lugareños aquí. Para una persona normal, definitivamente era una gran belleza. Tenía piernas largas, una cintura delgada y un trasero curvilíneo. Claro, su pecho no era demasiado generoso, pero su figura aún era sobresaliente en su conjunto.
Junto con su bronceado saludable y un cuerpo atlético producto del ejercicio constante, definitivamente era una gran belleza de estilo atlético. Como latina, Jimena era una jovencita muy apasionada, y cuando empezó a perseguir a Luke, lo había hecho abiertamente. Y Luke era un hombre normal y saludable. Aunque había vivido hasta los 30 años en su vida anterior, y también había tenido algunas novias en ese entonces, nunca antes había visto un ataque tan poderoso de una mujer. En ese momento, Luke estaba en 10º grado y todavía soltero. Luke era entre un 60 y un 70% similar a Catherine en apariencia. Al principio parecían normales, pero cuanto más los mirabas, más sentías que eran increíblemente agradables a la vista. Luke era un chico de secundaria que tenía una apariencia decente, una constitución decente y un carácter decente, pero había estado soltero todo este tiempo. En los Estados Unidos, un hombre en esta situación muy comúnmente sería malinterpretado como alguien con preferencias diferentes, es decir, un hombre que no prefería a las mujeres. En verdad, aunque Luke había vivido hasta los 30 años en su vida anterior, no era muy bueno persiguiendo a alguien. Eso, junto con ciertos hábitos suyos que estaban completamente fuera de la norma en comparación con los estudiantes estadounidenses comunes, lo habían llevado a permanecer soltero todo este tiempo. De repente, una gran belleza apareció para perseguirlo. No pudo resistir el ataque de la hermosa y apasionada latina, y pronto la aceptó y se convirtió en su novio. Solo entonces Luke se liberó de los rumores que circulaban en la escuela sobre su preferencia sexual, y la gente ya no hablaba de él a sus espaldas. Pero en verdad, la relación entre él y Jimena había terminado formalmente después del baile de graduación del día anterior. Capítulo 5. Fiesta, idea audaz y otra misión completada. El baile de graduación era el último evento formal de la preparatoria y después de eso, los estudiantes podían empezar a pasar su tiempo como quisieran. Algunos se fueron de viaje, otros viajaron preparándose para continuar sus estudios, algunos comenzaron a buscar trabajo, etc. La mayoría de ellos comenzaría a hacer todo eso después del baile de graduación. Aunque algunos de ellos se estaban quedando atrás en su ciudad natal, Luke y Jimena conocían desde hace mucho tiempo los planes del otro. La diferencia en sus calificaciones era bastante grande. Los resultados de Luke estaban por encima del promedio y, dado que había acumulado suficiente crédito durante mucho tiempo, ingresar a la universidad estatal era una posibilidad. En cuanto a Jimena, apenas había podido acumular suficientes créditos justo antes de graduarse. Sin embargo, todavía planeaba ingresar a un colegio comunitario y continuar sus estudios. Anhelaba la vida de la gran ciudad. Parecía que los dos estaban destinados a no poder continuar su relación. Pero nunca habían hablado de ello en serio. En cualquier caso, algo como esto era de hecho increíblemente común entre las parejas de la escuela secundaria, y no a muchas personas les molestaría demasiado. Ahora que Luke había dicho de repente que se quedaría aquí para convertirse en oficial de policía, era un cambio que, sin embargo, no afectaría su plan de separarse después del baile de graduación. Jimena nunca se quedaría atrás. Estaba llena de vida y nunca se quedaría en un pueblo pequeño como este. Después de un largo rato, dijo: «Pero debes ir a la fiesta de Marta esta noche». Luke asintió con una sonrisa. «Por supuesto. ¿Necesitas que me vista con el traje que preparé hace un mes?» Jimena se rió y lo golpeó en broma antes de decir: «Aunque seas tan desvergonzado como para ponértelo, me avergonzaría demasiado». «Muy bien, no olvides la hora. Son las 7 esta noche. Si te atreves a llegar tarde otra vez, te aplastaré las bolas». La fiesta de esta noche fue un evento privado y no un evento escolar. Por lo tanto, cada uno podía vestir lo que quisiera, o incluso uno podía optar por ir con su traje de cumpleaños. Lo único que nadie usaría eran los mismos trajes y vestidos formales que habían usado para el baile de graduación. Luke asintió con una sonrisa. Jimena se adelantó y le dio un largo beso francés antes de decir: «Está bien, nos vemos esta noche. Marta todavía me está esperando en el supermercado». Luke asintió con la misma sonrisa en su rostro. «Te veo esta noche». Cuando Jimena vio su expresión, no pudo resistir dar un paso adelante y mordisquearle suavemente la oreja antes de hablarle. «¿No tienes ninguna idea audaz? Jeje, no olvides buscar en la mesita de noche de Robert». Luke asintió solemnemente. «Sí lo haré. Prometo». En cuanto a lo que pudo encontrar en la mesita de noche de Robert, definitivamente no era un arma.
Mirando la espalda de Jimena que se alejaba, Luke se frotó la barbilla y murmuró: según lo que sucederá esta noche, ¿tengo que traer una caja entera? Justo cuando Luke estaba ocupado pensando en su asunto privado esa noche, la voz de Robert resonó detrás de él. Veo que el mocoso ha crecido. Ahora incluso está coqueteando con chicas frente al departamento de policía. Luke sonrió antes de darse la vuelta. Por cierto, Robert, tengo una fiesta esta noche. Pero visitaré tu dormitorio antes de eso. Robert se quedó en blanco un poco antes de levantar una ceja. Jeje, seguro. Haz lo que desees. También tengo un poco de lubricante. ¿Lo quieres? Luke respondió. No, gracias. Soy mucho más hábil que tú. Robert se enfureció. Vete a la mierda, maldito mocoso. Luke dijo. Dame el almuerzo primero. Tengo hambre otra vez. Un rato después, Robert persiguió a Luke fuera del departamento de policía, este último con una gran bolsa de papel. Luke miró a Robert, que volvió a entrar en el edificio, y sus labios se curvaron antes de sentarse frente al edificio y empezar a almorzar lentamente. No le importaba demasiado la fiesta. Incluso con la indirecta de Jimena, todavía no estaba particularmente conmovido. Los dos habían estado en una relación durante 2 años. Todo lo que podían hacer, ya lo habían hecho. Tenía un cuerpo de 18 años, pero su alma en realidad tenía 30 años. Continuó perturbando el sistema en su mente mientras comía su almuerzo. Después del almuerzo, se dirigió tranquilamente a casa. Después de caminar unos 200 metros, se encontró con Smith, su vecino. Por lo tanto, obtuvo un viaje gratis a casa. Y a las 6 en punto, Luke salió de su casa después de terminar de arreglarse. Aparte de una ducha y un atuendo limpio, no necesitaba vestirse con nada elegante para la fiesta. Y no necesitaba conducir. La casa de Marta estaba en el mismo pueblo pequeño y estaba a solo 10 minutos en bicicleta de su casa. Condujo su bicicleta tranquilamente por la carretera, y cuando se detuvo en un semáforo en particular, escuchó un grito no muy lejos. Ven, Mickey, ven a casa con la abuela. Vamos a tener tu pescado enlatado favorito esta noche. Luke se dio la vuelta y sonrió ante lo que vio. Se bajó de su bicicleta y la dejó apoyada contra la barandilla a lo largo del camino antes de caminar y decir, Luke, Mickey está siendo travieso otra vez. Esta era una abuela de unos 60 años. Tenía un cuerpo pequeño y su cabello blanco estaba recogido cuidadosamente con unas pinzas para el cabello. Su rostro estaba lleno de arrugas, pero aún se podía ver que definitivamente había sido una gran belleza cuando era joven. Se dio la vuelta y, cuando vio a Luke, se sintió inmensamente aliviada. Ah, Skywalker, usa tu fuerza y ayúdame. Trae a este alborotador aquí por mí. Luke hizo un saludo policial y dijo, sí, señora. La abuela Luke sonrió. Oh, ¿soy Obi-Wan ahora? Luke respondió con una sonrisa. Sí, lo eres. De lo contrario, ¿cómo puedes darme órdenes? Mientras hablaba, hizo uso de una pequeña abertura en la pared para levantarse antes de agarrarse al alero con ambas manos. Aplicando un poco de fuerza, encontró que los aleros estaban estables y habló de nuevo. Ven aquí, Mickey. Sigue a la abuela y cena. Un gato americano de pelo corto estaba sentado mirándolo con la cabeza inclinada. El gato no corrió y Luke pudo agarrarlo fácilmente con una mano antes de saltar de la pared. Después de que le entregó el gato llamado Mickey a Granny Luke, los dos se despidieron y se separaron. Granny Luke era una de sus vecinas y vivía a 3 casas de él. Mickey ocasionalmente pasaba el rato en casa de Luke. Por lo tanto, Mickey estaba bastante familiarizado con él. Por eso Luke había podido atrapar a Mickey con tanta facilidad. Mientras Luke se tomaba su tiempo para conducir de regreso a casa, Luke se encontró con algo que le dio una agradable sorpresa. Había recibido otra respuesta del sistema. Misión. Ayudar a un residente de la ciudad a salvar a un gato. Misión cumplida. Se han obtenido 2 puntos de experiencia y crédito como recompensa. Pero lo que sorprendió a Luke no fue la experiencia ni el crédito. Fueron solo 2 puntos, lo que fue casi insignificante. Lo que más sorprendió a Luke fue el hecho de que una de sus conjeturas se había verificado una vez más. De hecho, el sistema había sido activado oficialmente. Esta vez, fue realmente activo, a diferencia de la activación y sincronización anterior, y también a diferencia de la primera misión que había realizado para convertirse en oficial de policía.
Basado en el hecho de que la misión se consideró completa después de que firmó el documento final, era más la identidad oficial como oficial de policía lo que se requería para la misión en lugar de que él realmente desempeñara una tarea como oficial de policía. Y ahora, esta misión de rescate de gatos también era algo que había aparecido incluso antes de que comenzara su trabajo. Esto indicaba que la experiencia y el crédito que otorgaba el sistema no se limitaban a su puesto de trabajo ni a su jornada laboral. Más bien, mientras fuera oficialmente un oficial de policía, sus acciones y conducta le darían experiencia y crédito. Capítulo 6. Hazme feliz. Por otro lado, esta misión de rescate de gatos también había revelado una información particular. Luke no necesariamente necesitaba que el sistema emitiera una misión antes de poder comenzar a ganar puntos de experiencia. Eso probablemente estaba relacionado con el hecho de que ella era legalmente un oficial de policía. Después de todo, también había hecho muchas buenas obras antes de esto, y esta no era la primera vez que ayudaba a la abuela Lucky a atrapar al gato travieso. Sin embargo, el sistema nunca le había dado una recompensa. De eso, Luke dedujo que solo después de convertirse en oficial de policía comenzaría a subir de nivel. Así fue. Este era un sistema que se centraba en subir de nivel en la práctica. A diferencia de los juegos en los que la gente subía de nivel matando monstruos, él subiría de nivel a través del trabajo policial. En los juegos, las misiones lo recompensarían con puntos de experiencia, pero cuando matara monstruos, los puntos de experiencia también serían recompensados. Del mismo modo, ayudar a una abuela a atrapar a su gato era lo mismo que matar monstruos en un juego. El sistema no emitiría una misión especial para cada hazaña, pero después de completar una de esas hazañas, automáticamente recibiría experiencia y puntos de crédito. Con eso, subir de nivel no sería tan difícil como Luke había imaginado. A diferencia de los sistemas de las novelas en los que uno solo podía ganar puntos de experiencia a través de misiones, su sistema probablemente se centró en la vida diaria de un oficial de policía. Ayudar a una abuela a atrapar un gato era un acto extremadamente menor, a la par de matar un pollo en la aldea de novatos en un juego. Por eso solo había ganado 2 puntos de experiencia y crédito. ¿Y si hiciera otra cosa? En los Estados Unidos, la fuerza policial tenía un ámbito de trabajo extremadamente amplio. Desde el control del tráfico y las disputas vecinales hasta los accidentes y la delincuencia, todo formaba parte del trabajo policial. En una ciudad más grande, la fuerza policial se dividió en diferentes departamentos, como investigación criminal, narcóticos, etc. Pero aquí, en este pequeño pueblo, Robert estaba a cargo de todo, y no había una estricta separación de jurisdicciones para los oficiales bajo su mando. Por eso, incluso como oficial de policía nuevo, Luke tendría la oportunidad de involucrarse en casos a un nivel mucho más alto que el rescate de un gato. Definitivamente obtendría mucho más que 2 tristes experiencias y puntos de crédito de casos como esos. Lleno de emoción, Luke montó su bicicleta lentamente y llegó a la casa de Marta. Marta provenía de una familia bastante rica. Su padre estaba involucrado en la venta al por mayor de productos cárnicos y abastecía a varios jugadores importantes en las grandes ciudades circundantes. Definitivamente tenía uno de los ingresos más altos de esta ciudad. Por eso, la casa de Marta era muy grande, incluso entre otras casas en Texas que ya eran generalmente de mayor tamaño. Su casa tenía 3 plantas y el edificio tenía cerca de 1000 metros cuadrados. Detrás y delante de la casa había una pradera lo suficientemente grande como para ser una cancha de fútbol. También había un jardín que tenía varios árboles grandes, lo que aumentaba la belleza de la propiedad. También había una piscina detrás de la casa que tenía un tamaño de 50 por 20 metros. Para una familia de 3, esta piscina era increíblemente grande. Luke llegó a las 18:45. No demasiado temprano pero tampoco demasiado tarde. Por supuesto, definitivamente había otras personas de la escuela que habían llegado mucho antes. Para fiestas como esta, uno podía venir siempre y cuando alguien que había sido invitado los trajera. O incluso uno podía participar simplemente colándose. Pero la mayoría de las veces, solo venían estudiantes de secundaria de su escuela. También había 1 o 2 chicas ocasionales de secundaria que parecían haber madurado un poco demasiado pronto. Sí, estudiantes de secundaria. Dado el tamaño de la multitud en una fiesta como esta, nadie podría preocuparse por unos pocos estudiantes de secundaria entre ellos.
Pero, por supuesto, el requisito previo para su presencia era que estos estudiantes de secundaria tenían que ser mujeres que se habían desarrollado temprano y se parecían a cualquier otro estudiante de secundaria. Luke escogió un poste de metal al azar y ató su bicicleta a él. No llevaría su bicicleta adentro. A una persona común le resultaría difícil imaginar cuán loco podría ser un grupo de estudiantes de secundaria fiesteros. No tenía ninguna intención de permitir que la multitud enloquecida desarmara su bicicleta, ni quería ser recibido con una bicicleta cubierta de vómito cuando estaba a punto de regresar a casa. Después de bloquear su bicicleta, salió al patio delantero. Había adivinado que alrededor del 70% de los estudiantes estarían aquí esta noche. Así, el jardín se llenó de ruido. Se podía ver algunas chicas con camisetas sin mangas y pantalones cortos riéndose y jugando en los columpios que colgaban de uno de los árboles grandes. Se podía ver a muchas chicas sentadas en las ramas más bajas y hablando entre ellas. Estas chicas también vestían camisetas sin mangas y pantalones cortos. A lo sumo, algunos de ellos tenían chaquetas delgadas sobre sus camisetas sin mangas. Se podría decir que con una sola mirada, todo lo que entró en tus ojos fue par tras par de piernas largas y esbeltas. Pero claro, la mayoría de estas piernas estaban bronceadas. Texas era un lugar que recibía mucho sol, y las chicas locales aquí eran en su mayoría atléticas, por lo que todas tenían bronceados saludables del color del trigo. Algunas chicas le gritaron sus saludos desde el árbol. Eran parte del grupo al que estaba más cerca en la escuela. Luke sonrió y los saludó antes de preguntar, ¿dónde está Jimena? Los amigos de Jimena estaban entre ellos y no dijeron mucho. Solo señalaron la parte trasera del edificio. Ese lugar era incluso más ruidoso que el patio delantero. Luke asintió como señal de que había captado el mensaje. Las chicas se rieron con ganas, algunas incluso le lanzaron unos cuantos besos voladores. Por supuesto, él no los tomaría en serio. Por sus expresiones, estaba claro que se estaban burlando de él por algo que Jimena les había dicho sobre él. De esta manera, los hombres y las mujeres eran bastante similares. Luke rodeó el edificio. No tenía ganas de entrar por ahora. El punto caliente de la fiesta esta noche fue la piscina. En cuanto a las habitaciones dentro de la casa, pertenecían a parejas que buscaban algo de privacidad. Efectivamente, cuando Luke llegó al patio trasero, se encontró con una escena de locura. Una gran cantidad de personas aquí ya se habían graduado en la escuela secundaria, y junto con la locura de esta fiesta. En cualquier caso, eso era lo que pensaba Luke. Pero, por supuesto, para la multitud allí, esto era lo más natural que podía hacer. Se podía ver a la gente nadando en la piscina, o corriendo unos detrás de otros, o hablando entre ellos, comiendo, bebiendo, abrazándose, etc. Se había instalado un sistema de iluminación en el patio trasero de antemano. No muy lejos había una plataforma con 2 altavoces y un amplificador encima. También en la plataforma había una DJ curvilínea vestida con un bikini cuyo cuerpo se balanceaba de un lado a otro, lo que aumentaba aún más la emoción en el aire. Luke ajustó su expresión y su postura para caminar. No podía permitirse caminar en esta escena sin expresión como un sonámbulo. Eso parecería demasiado fuera de lugar. Su nueva postura para caminar era una que nunca se atrevería a usar ordinariamente. Lo más probable es que lo golpearan después de unos pocos pasos si lo intentara. Pero aquí, a nadie le importaba. Todos estaban ocupados de fiesta. Mientras Luke caminaba, examinó su entorno. Pronto, encontró a su novia. Se acercó sigilosamente a ella y le dijo, «Niña, hazme feliz». Jimena, que estaba ocupada charlando con sus amigas, se quedó en blanco un poco, antes de que el grupo de chicas se echara a reír. No podían reaccionar de otra manera, ya que tenían muy claro el tipo de persona que normalmente era Luke. Era una persona a la que no le importaba presumir, pero era una existencia que nadie podía ignorar. Pero actualmente, estaba parado allí como un matón de una película que estaba a punto de ser golpeado. Estaba claro que estaba bromeando. Jimena y las otras chicas se partieron de risa. Ahora que se habían graduado, era comprensible que alguien de repente decidiera cambiar su imagen. Una de las chicas se rió a carcajadas antes de decir, «Jaja, Luke, escuché que fuiste hospitalizado hace poco tiempo. No has sufrido daño cerebral y ganado una nueva personalidad como en las películas, ¿verdad? ¿O es así como has querido actuar durante tantos años?» Capítulo 7.
La búsqueda de una habitación y el caso del homicidio. Luke dijo con burla. Sigo siendo yo, solo que en un color diferente. No lo entenderás. Muy bien, me voy con mi chica. Nadie tiene tiempo para andar por aquí. Jimena todavía estaba ocupada riéndose cuando de repente la apartaron y la levantaron sobre el hombro de Luke antes de que se la llevaran. Las chicas a su alrededor no estaban enojadas. Simplemente se quejaron en broma y cada uno de ellos le mostró a Luke el dedo. Después de que los dos abandonaron el área de la piscina, Luke finalmente bajó a Jimena. Así, los dos comenzaron a pasear por el césped mientras charlaban entre ellos. Este era un buen punto sobre Luke, y Jimena se había burlado de él repetidamente. Ella afirmaba que él era parecido a una hermana. En verdad, era simplemente porque Luke era una persona paciente y no le importaba escuchar a Jimena cuando se quejaba de algo. Además, también compartiría gentilmente sus pensamientos sinceros mientras escuchaba. Pero en ese sentido, era bastante similar a una de esas hermanas mayores de la radio que se especializaba en escuchar los problemas de los demás. Aunque Jimena se había burlado de él varias veces al respecto, claramente estaba muy feliz con Luke por quien era. Era una persona lo suficientemente valiente como para protegerla de un jabalí y lo suficientemente paciente como para escucharla bien. Eso era algo que ni siquiera su familia podía hacer. A Luke no parecía importarle demasiado su elogio. Con una amplia sonrisa, la rodeó con sus brazos y sus manos recorrieron su espalda mientras decía, «Recuerda, eres mi novia. Si no puedo ser paciente, me moriré de hambre». Eso dejó a Jimena sin palabras, pero no impidió que sus manos recorrieran su espalda. Los dos no pasaron mucho tiempo paseando. Jimena siempre había sido una chica proactiva, y en menos de media hora, terminó de hablar sobre todos sus problemas recientes. En cuanto a algunos de sus problemas más grandes, no tenía sentido hablar de ellos ya que de todos modos no podía hacer nada al respecto. Sus ojos se entrecerraron en rendijas y sus brazos se cerraron alrededor del cuello de Luke. Con un ligero salto, envolvió sus piernas alrededor de su cintura antes de inclinarse para darle un beso profundo y apasionado. Finalmente, ella dijo, «Estabas enferma durante el baile de graduación. ¿Qué tal hoy? ¿Estás bien?» Luke sonrió y dijo, «Sí, ahora estoy bien». «Pruébalo». Y eso fue seguido por otro largo beso. Luke respondió, muy agradecido. Así, los dos entraron al edificio mientras aún estaban abrazados y buscaron algo de privacidad. El primer dormitorio que encontraron estaba cerrado con llave y la habitación estaba completamente en silencio. El segundo dormitorio estaba cerrado por dentro y se escuchaban jadeos. Claramente, alguien estaba dentro. Un hombre gritó, «Entra si eres una niña. Vete a la mierda si eres un chico». Luke y Jimena se rieron y siguieron adelante. El tercer dormitorio no estaba cerrado, pero en el momento en que abrieron la puerta, vieron dos figuras ocupadas. Incluso con Luke y Jimena parados en la puerta, la chica no les prestó atención mientras el chico sonreía antes de decir, «Esta habitación está ocupada. Por favor, cierra la puerta al salir». «Gracias». Luke respondió, «Oh, claro, de nada», antes de cerrar la puerta e incluso ayudarlos a cerrarla. La mirada de Jimena recorrió el lugar antes de susurrarle al oído a Luke. Luego, los dos se dirigieron hacia el baño, todavía abrazados. Pero cuando estaban a unos metros del baño, escucharon los gemidos de un hombre y una mujer desde adentro. Estos dos eran claramente del tipo audaz y desenfrenado. Jimena se echó a reír al escuchar los gemidos. A Luke no pareció importarle. Se dio la vuelta y comenzó a subir las escaleras. Esta era una gran residencia de 3 pisos. Se negaba a creer que no podía encontrar privacidad. Así, en su búsqueda de intimidad, fueron testigos de numerosas escenas antes de acabar finalmente en un particular balcón del último piso. En verdad, este era un balcón cerrado que estaba conectado a una ventana del ático. Si se pusieran de pie, podrían ver que este balcón daba directamente a la piscina en el patio trasero. Este lugar estaba claramente bien escondido y aún no había sido descubierto por nadie más. Así, Luke y Jimena encontraron con éxito la privacidad que habían estado buscando. Sus labios parecían pegados mientras sus manos se aceleraban en su exploración mutua. Justo cuando las manos de Luke estaban a punto de comenzar su conquista de los 2 puntos vitales del cuerpo de una niña, un clamor estalló en la piscina. A diferencia del ruido anterior, el clamor actual se podría resumir en unas breves palabras que todo el mundo repetía. «Oh Dios mío.
¿Qué está pasando? ¿Qué diablos? Sí, esas eran las palabras que se repetían. En ese momento, Luke y Jimena estaban apoyados en la pared mientras se besaban. No pudieron evitar detenerse ya que algo importante debe haber sucedido. Miraron hacia abajo al mismo tiempo y encontraron a la mayoría de las personas reunidas alrededor de un lugar junto a la piscina. Desde lo alto, las dos pudieron ver que una chica en bikini estaba tendida en el suelo mientras otras dos chicas estaban ocupadas dándole RCP. Luke frunció el ceño e instintivamente comenzó a escanear el área. En un rincón particular de la piscina, notó que una figura pasaba como un rayo antes de desaparecer en la oscuridad. No le prestó mucha atención a esa cifra cuando le dijo a Jimena: parece que algo grande está pasando. Bajemos. Jimena tomó la mano de Luke con fuerza y dijo: Luke, es Michelle. ¿Está ella muerta? Luke miró hacia abajo antes de negar con la cabeza. Las cosas se ven mal. Ella no se mueve en absoluto. Pase lo que pase, es muy probable que esté muerta. Vayamos y preguntemos si alguien ha llamado a la ambulancia. Había unas pocas docenas de personas aquí y todos ellos eran lugareños de la ciudad. Incluso si fueran estúpidos, aún sabrían llamar a la policía y la ambulancia en esta situación. La ciudad no era tan grande de todos modos. Además, la casa de Marta estaba ubicada en la parte central del pueblo, a menos de 5 minutos del departamento de policía y del hospital. Efectivamente, la policía llegó mientras Luke y Jimena bajaban. Cuando bajaron las escaleras, la ambulancia también había llegado. El beneficio de tener un espacio grande se hizo evidente, ya que el coche de policía y la ambulancia se dirigieron directamente al patio trasero y se detuvieron no lejos de la piscina. En cualquier caso, no había muros reales aquí, solo algunas vallas simbólicas. Cuando llegó Luke, vio a Robert salir del coche de policía. Cuando recordó el cuerpo inmóvil de Michelle, sacudió la cabeza. Era muy probable que hubiera ocurrido una muerte. Por lo tanto, como jefe de policía, Robert tenía que venir. Robert no era el único aquí. Cuando llegó la ambulancia, también llegó un segundo coche de policía. Esta vez, una mujer latina salió del auto. Luke también conocía a esta mujer. Esta era Selina, conocida como la mujer policía más bonita de la ciudad. Pero, por supuesto, solo había 2 mujeres policías en la fuerza. La otra mujer policía era Mary, que tenía más de 40 años este año y había sido la mujer policía más bonita anteriormente. Luke no se acercó a Robert. En cambio, llegó a Jimena a Selina, que ya estaba controlando a la multitud, y le dijo: hola, niña bonita. No, eso era una broma. Él no le diría eso. Lo que Luke realmente dijo fue: hola, ¿hay algo en lo que pueda ayudar? Cuando Selina lo vio, dejó escapar un suspiro de alivio y dijo: aunque aún no has comenzado a trabajar oficialmente, debes ayudar con lo que sucedió. Lucas asintió. Por supuesto. Estoy aquí para ayudar. ¿Qué necesitas que haga? Selina miró a Jimena y le preguntó: ¿tu novia? Lucas asintió. ¿También estás aquí para esta fiesta? Preguntó Selina. Luke asintió y dio una explicación sencilla. Sí, esta es una fiesta organizada por un grupo de graduados de Knox High. La gente aquí son en su mayoría estudiantes graduados del mismo lote. Capítulo 8. Ir a la morgue el primer día de trabajo. Los ojos de Selina se iluminaron y dijo: bien. Use un cuaderno y anote los nombres de todos en la fiesta. Además, mantén a los niños cerca y no dejes que nadie se vaya por ahora. ¿Entiendo? Lucas asintió. Por supuesto. Pero, ¿y si insisten en irse? Selina dijo: anota los nombres de los que insisten en irse. Deberías conocerlos a todos, ¿verdad? Luke: sí, eso no será un problema. Voy a empezar recuerda decirle a Robert que estoy ayudando. Selina no dijo mucho después de eso. Ella asintió y comenzó a mantener el orden nuevamente. Primero necesitaba aplacar a la gente aquí mientras también les señalaba a Luke para que se registraran. En poco tiempo, los gritos de alarma sonaron nuevamente. Poco después, una camilla que transportaba un cuerpo cubierto con un paño blanco fue llevada a la ambulancia. Evidentemente, la chica Michelle estaba muerta. La multitud comenzó a agitarse y muchos de ellos se preparaban para irse. Los humanos eran animales sensibles, y cuando notaban algo anormal, su reacción instintiva era irse y regresar a casa. Luke estaba muy ocupado, pero afortunadamente tenía a Jimena como novia.
Jimena era una de las porristas y Michelle había sido la capitana de las porristas. De hecho, muchas de las mejores amigas de Jimena también eran porristas. Ahora que Michelle estaba repentinamente muerta, las porristas comenzaron a ayudar a Luke a mantener el orden por sugerencia de Jimena. Conocían a muchas de las chicas allí, así como a muchos de los chicos. A la mayoría de ellos se les convenció fácilmente de que se quedaran quietos. Después de todo, todos eran jóvenes adolescentes y su forma de pensar aún era relativamente simple. Había ocurrido un homicidio. Era normal que la policía quisiera que se quedaran atrás. No podían hacer nada con los que se habían ido, pero para los que todavía estaban, si insistían en irse incluso después de que se les pidiera que se quedaran, podrían parecer culpables. Además, si se quedaban, podían seguir cotilleando con sus amigos que también se habían quedado. Aunque ya no estaban de humor para la fiesta, todavía estaba animado al menos, y podían intentar averiguar qué estaba pasando. Después de unos 10 minutos, casi todos los policías del pueblo habían llegado. Aparte de una mujer policía de turno en la comisaría, los demás estaban aquí. En la actualidad, Robert estaba muy preocupado. Lo que más le preocupaba no era el homicidio en sí. Más bien, fue el número excesivo de personas en la escena del crimen. Según la información recopilada, había más de 200 personas en esa fiesta. Más importante aún, además de los graduados de Knox High que constituían la mayoría de los asistentes a la fiesta aquí, también había algunos estudiantes de secundaria menores de edad, e incluso 3 niñas que no tenían ni 15 años. Eso fue correcto. Los 3 eran los llamados estudiantes de secundaria, estudiantes de 8º grado que habían sido traídos aquí por el primo de alguien para mostrarles los caminos del mundo. Era muy probable que después de esta noche, los 3 tuvieran un verano miserable. Sus padres definitivamente congelarían su asignación e incluso podrían castigarlos. Pero todo eso era problema de sus padres. Lo que a Robert le preocupaba era el hecho de que estos menores definitivamente no podrían quedarse aquí por mucho tiempo. Tendría que liberarlos a medianoche a más tardar. De lo contrario, si sucediera algo más, las cosas podrían volverse aún más problemáticas. Esta también era una señal de que la próxima investigación sería extremadamente molesta. Había más de 200 niños aquí, e incluso si visitaran a uno todos los días, todavía se necesitaría más de medio año para terminar de visitarlos a todos. Y un gran número de ellos se había graduado y se iría de viaje, por trabajo o por estudios superiores. ¿Qué podría hacer Roberto? Se hundió en la desesperación. Trabajaron incansablemente y, poco antes de la medianoche, finalmente terminaron el trabajo de caso inicial. El exhausto Robert comenzó a dirigirse a su auto. Pero lo que vio fue a Luke, que parecía igual de exhausto, de pie allí, con una chica a su lado. Por supuesto que Robert sabía quién era Jimena. Aunque siempre discutía con Luke, todavía se preocupaba profundamente por él. Por lo tanto, sabía de la relación de Luke con Jimena desde hacía mucho tiempo, e incluso tenía un conocimiento aproximado de su situación. Cuando supo que Jimena era una chica decente, dejó de preocuparse por la relación de Luke con ella. Cuando vio a Luke, Robert preguntó: «Entonces, ¿debería considerar este como tu primer día de trabajo?» Aunque estaba cansado, Luke todavía mostró una sonrisa cuando respondió: «Está bien. Solo considera mañana el primer día». Robert esbozó una sonrisa impotente y dijo: «Gracias. Mañana será un día ajetreado». Luke señaló a Jimena a su lado y dijo: «Afortunadamente, ella estuvo aquí para ayudar esta noche. De lo contrario, no habría podido manejar a esos niños problemáticos». Robert asintió hacia Jimena y dijo: «Gracias, Jimena». Jimena estaba igualmente exhausta, pero también sonrió y dijo: «No te preocupes por eso. Solo ayudé a mantener el orden. Es lo que debería haber hecho». Luke dijo: «Se está haciendo tarde. Enviémosla a casa primero». Robert asintió y abrió el auto. Entonces, los 3 entraron. Llegaron a la casa de Jimena, y después de que ella entró, Robert hizo un gesto con la mano y le habló a una mujer que estaba allí esperando a Jimena. «Sandra, déjala descansar bien. Ella me ayudó mucho hoy». Sandra era la madre de Jimena, y cuando escuchó las palabras de Robert, agitó la mano con una sonrisa antes de cerrar la puerta. A continuación, el coche empezó a moverse de nuevo, esta vez en dirección a casa. Robert dijo de repente: «¿Tú estabas allí? ¿Notaste algo?»
Algunos recuerdos surgieron en la mente de Luke, pero dijo algo diferente. No estoy seguro. En cualquier caso, encontraron a Michelle en la piscina. Existe la posibilidad de que se haya ahogado. Robert se sumió en un breve silencio antes de decir, ven conmigo a la estación mañana. Mañana será tu primer día oficial de trabajo. Estaremos revisando los forenses para el informe de la autopsia. Un rato después, Luke dijo, ¿ir a la morgue en mi primer día de trabajo? Seguro que me estás cuidando bien. Roberto se rió. Mocoso, ese es un lugar que visitarás tarde o temprano como oficial de policía. Tienes que acostumbrarte. Luke suspiró, bajó el asiento para poder sentarse en una posición más cómoda y luego dijo, hay un dicho que dice que un trabajo es como una violación. Si no puedes resistirlo, es mejor que cierres los ojos y lo disfrutes. Cuando Robert escuchó eso, soltó una carcajada antes de decir, jaja, tenía razón. De hecho eres natural en el trabajo policial. Dentro del auto oscuro, Luke puso los ojos en blanco. ¿Quieres decir que los oficiales de policía son todos almas lamentables sin elección? Eso hizo que Robert se ahogara en su risa y se detuviera. Poco tiempo después, se enfureció humillado. Bien, ahora siento que deberías ser abogado en su lugar. Tu boca es tan venenosa como la de ellos. Luke respondió. Suspiró, ojalá, y se hundió en el silencio. Primero, se desconocía si realmente podría ingresar a la facultad de Derecho. Con el sistema superdetective, le era imposible convertirse en abogado, no en esta vida. Después de llegar a casa, Luke se dio un baño rápido antes de acostarse. Estaba completamente exhausto desde hoy. Temprano a la mañana siguiente, Catherine lo despertó. Después de bañarse y bajar las escaleras, Robert ya estaba allí desayunando. Más rápido, chico. Este es tu primer día. No puedes llegar tarde. Capítulo 9. Las palabras de oro del novato y el hijo biológico. Luke se movió rápidamente mientras se preparaba un sándwich con una gruesa capa de mantequilla de maní. Hoy iba a ser un día ajetreado. Por lo tanto, si no comía más en el desayuno, le preocupaba quedarse sin energía para el mediodía. Todavía discutía con Robert por costumbre. Entonces, ¿quieres decir que después de hoy, puedo empezar a llegar tarde? Robert casi escupió el sándwich que tenía en la boca. Esas palabras hicieron que se atragantara, y después de toser y beber un gran bocado de leche, finalmente pudo tragar el sándwich pegado. Rara vez salió victorioso cuando discutía con Luke, ya que su línea de pensamiento nunca fue más rápida que la de Luke. Ese fue el alcance de sus disputas, ya que todavía tenían mucho que hacer hoy. Después de que Robert terminó su sándwich y la leche, se puso de pie y comenzó a apurar a Luke. Luke vertió el vaso de leche en su garganta y se puso de pie con un sándwich sin terminar, listo para irse. Catherine salió rápidamente y preguntó, ¿regresarás para almorzar? Roberto respondió, no. Tomaremos algo para comer afuera. En cuanto a Luke, sonrió y rápidamente le quitó la bolsa de papel a Catherine antes de plantarle un beso en la frente, con la boca cubierta de migas de pan, y dijo, oh, qué bueno escuchar eso. Gracias, Catherine, por preparar el almuerzo solo para mí. La cara de Robert cayó inmediatamente cuando escuchó eso. Así que resultó que Catherine había hecho más comida en este momento y quería que la trajeran para que pudieran comer algo rápido cuando tuvieran hambre. Mirando a los dos hombres, uno con un rostro feo y otro con una amplia sonrisa, entrar al auto, una sonrisa apareció en el rostro de Catherine. Con los dos yendo a trabajar juntos, se sintió mucho más a gusto. Se preocupaba profundamente por los dos. Y con los dos cuidándose las espaldas, lo más probable es que su trabajo también sea menos peligroso. Por supuesto, por ahora, todavía era Robert quien se ocupaba de Luke. Pero basado en la inteligencia que Luke había mostrado desde joven, estaría al mismo nivel que Robert en poco tiempo, y los dos podrían comenzar a cuidarse el uno al otro en ese entonces. Catherine estaba segura de eso. El coche de policía aceleró hacia Knox City. Su pequeño pueblo no tenía un departamento forense. Por lo tanto, tuvieron que visitar el de Knox City para obtener los resultados de la autopsia. Sin embargo, incluso Knox City no era particularmente avanzado en ciencia forense. Si no podían resolver nada, tendrían que conseguir la ayuda de un mejor departamento forense, como el de Houston. Estados Unidos era diferente de China. Sus divisiones administrativas se organizaron en orden descendente: estado, condado, municipio y centros de población más pequeños.
En cuanto a su sistema de aplicación de la ley, funcionó de manera diferente. Los casos que no estén dentro de la jurisdicción de la fuerza policial local del pueblo o la ciudad estarían bajo la jurisdicción de las agencias de aplicación de la ley a nivel de condado, y aquellos que no estuvieran bajo la jurisdicción de estas agencias estarían bajo la jurisdicción de las agencias de aplicación de la ley a nivel estatal. Además, el departamento de policía de su ciudad local no estaba bajo el departamento de policía de la ciudad, ni tampoco estaba bajo el departamento de policía a nivel de condado. Más bien, su departamento de policía, o para ser apropiado, su departamento del alguacil, respondía directamente a los ciudadanos locales, mientras que los salarios de los miembros del departamento del alguacil se pagaban con el presupuesto administrativo de la ciudad. Por lo tanto, las situaciones en las que diferentes agencias de aplicación de la ley se arrebataban los casos entre sí eran bastante comunes aquí. Después de todo, las diversas agencias de aplicación de la ley en todo el país eran entidades independientes que no estaban subordinadas entre sí. Incluso cuando los agentes del FBI llevaban a cabo sus investigaciones, la policía local con frecuencia tenía prejuicios contra ellos, sintiendo que el FBI estaba tratando de interferir en sus casos. Dado que el departamento de policía local era responsable de la ciudad, prefirieron resolver sus propios casos. A menos que no pudieran resolver un caso o si el caso era demasiado grande para manejarlo, nunca entregarían un caso a una agencia de aplicación de la ley diferente, sin importar si era el FBI o algún otro departamento de policía. La razón por la que Robert tenía prisa por ver el informe de la autopsia en Knox City era para poder determinar rápidamente la naturaleza de este caso. Si la niña se hubiera ahogado, el departamento de policía ya no tendría mucho que ver con eso. Y si se trataba de un homicidio real, tendría que resolver el caso lo antes posible. Habían pasado muchos años desde que ocurrió un asesinato en su ciudad. Esta vez, la muerta era la hija de un residente local. Como tal, tenían que tratar este caso con seriedad. Solo resolviendo el caso lo más rápido posible podrían demostrar que su departamento no estaba recibiendo su pago por nada. Aceleraron y en menos de una hora llegaron al departamento de policía de Knox City. El departamento forense no estaba dentro del departamento. Más bien, estaba ubicado en un edificio de 4 pisos al lado del departamento. En cuanto a si eso se debía a que la policía no quería cadáveres en su edificio, nadie lo sabía. Después de salir del auto, Robert no entró de inmediato. Más bien, miró a Luke. ¿Sabes a qué debes prestar atención como nuevo oficial? Luke se sumió en sus pensamientos por un momento antes de decir. ¿Escuchar más, hablar menos y no tocar nada? Robert respondió. ¿De dónde en el mundo escuchaste eso? Sí. Así es. Simple y preciso. Recuerda, no le repitas esas palabras a nadie. Los usaré para entrenar a mis subordinados en el futuro. Luke. ¿Puedo decirte que ese es el dicho más común en la serie de televisión que vi en mi vida pasada? Después de registrarse con su nombre y puesto en la fuerza, Robert llevó a Luke y siguió a la recepcionista a la habitación número 3. La llamada habitación número 3 era la tercera morgue. Robert no parecía tener dudas ya que llamó directamente a la puerta antes de entrar. Un hombre de mediana edad de unos 40 años asintió cuando vio entrar a Robert. ¿Estás aquí? Por favor, espere un momento. Déjame terminar mi taza de café recién molido. Roberto. Lucas. 00. ¿Hubo algo mal con el guión? Luke estaba completamente confundido. ¿Había llegado a una cafetería en su lugar? Por otro lado, Robert tenía una expresión desagradable. Pero no se encendió. Más bien, bajó la voz y dijo, él es así. Todas las mañanas antes del trabajo, debe tomar una taza del llamado café recién molido. Afirma que sin esta taza de café, se sentirá débil durante todo el día. Luke respondió con una voz aún más suave. ¿Estás seguro de que está hablando de café? El rostro de Robert se contrajo cuando respondió. Él no usa drogas, ni siquiera hierba. Creo que el café es su versión de la hierba. Es completamente adicto a la cafeína. Eso dejó a Luke sin palabras. Pero esa no fue la única sorpresa esa mañana. Mientras esperaba para terminar su café recién molido, el hombre de mediana edad encendió los altavoces de la habitación. No era demasiado fuerte, pero aún así era extremadamente claro en esta morgue completamente silenciosa. Era el sonido de un violín tocando, pero Luke no pudo entender cuál era la canción. Nunca le había interesado demasiado la música. Pero la música seguía siendo bastante agradable.
Después de 30 minutos, el hombre de mediana edad finalmente terminó lentamente su taza de café recién molido. Ni siquiera mostró ninguna intención de ofrecerles un poco. Robert estaba perfectamente tranquilo. Conocía bien a esta persona. Esta era una persona que se tomaría su propio tiempo dulce en todo. Y nadie podía hacer nada por él. Era demasiado bueno como médico forense. O, para ser precisos, era el único médico forense de todo Knox City. Después de que el hombre de mediana edad guardó su equipo de café, evaluó a Luke y preguntó: ¿Chico nuevo? Robert respondió: Mi hijo, Luke. También es oficial. Hoy es su primer día en el trabajo. Marte, ¿puedes darte prisa? El hombre de mediana edad chasqueó la lengua y dijo: Jeje, ¿lo trajiste aquí en su primer día? ¿Estás seguro de que es tu hijo biológico? Luke sonrió pero no dijo nada, siguiendo fielmente la orden de hablar menos. En cualquier caso, Robert estaba allí para hablar todo el tiempo. Efectivamente, la cara de Robert cayó cuando dijo: Mars, no bromees sobre mi familia. El hombre de mediana edad llamado Mars se quedó en blanco un poco antes de sonreír a modo de disculpa y dijo: Lo siento, estoy acostumbrado a hablar mal con la gente del departamento. Deberías saber sobre Anx, no hablemos de eso. Capítulo 10. Autopsia, causa de la muerte y relación cercana. Mars dejó de insistir en el incómodo tema de conversación. Comenzó a caminar hacia la mesa de autopsias de acero inoxidable antes de girarse para mirar a Luke y decir: Joven, ¿estás seguro de que estás listo para esto? Luke asintió con una expresión tranquila. No es que no sintiera nada, pero como oficial de policía, era cuestión de tiempo antes de que tuviera que enfrentarse a algo así. Tenía que acostumbrarse a esto. Es probable que la causa de la muerte de Michelle fuera ahogamiento, y la habían descubierto poco después de su muerte. Luke preferiría que esta fuera su primera autopsia antes que enfrentarse a algo comparativamente más espantoso. Marte comenzó a quitar la tela blanca que cubría el cuerpo y se detuvo en el cofre. Primero comenzó a estudiar la cabeza bajo las luces. Primero, usó algo parecido a un peine para peinar el cabello de Michelle. No se encontraron objetos extraños obvios en el cabello. Dejó el peine y usó su mano para mover el cabello mientras inspeccionaba la cabeza con más detalle. No hay lesiones externas obvias en la cabeza. Luego, siguió adelante. No se encontraron marcas de palma o cuerda en el cuello. A continuación, pasó a la parte que generalmente sería censurada en las películas. Luke permaneció en silencio y observó con atención. Luke no era un psicópata y, por lo tanto, no se excitaría al ver un cadáver desnudo. No era como si estuviera viendo una película. Estaba frente a un cadáver real aquí. Luke simplemente observaba atentamente el proceso de inspección de Marte. No era médico forense, pero como oficial de policía, Luke tenía que tener un cierto grado de conocimiento en lo que respecta a la medicina forense. Después de inspeccionar todo el cuerpo de pies a cabeza, Mars hizo un gesto a Robert. Robert, que ya tenía puestos los guantes, se adelantó y ayudó a poner el cuerpo de Michelle de lado. Una vez más, Marte inspeccionó el cuerpo de pies a cabeza. Cuando finalmente terminó, negó con la cabeza. Muy bien, puedes bajar el cuerpo ahora. No se encontraron lesiones externas obvias. Robert colocó el cadáver y dijo: ¿Puedes verificar si ella participó en alguna actividad sexual antes de su muerte? Mars miró a Luke antes de preguntar: ¿Estás seguro? Roberto respondió: Sí. Pero inmediatamente se volvió y miró a Luke. Permanecer allí. Luke no dijo nada y lentamente se paró en un nuevo lugar. En este nuevo lugar, estaba frente a la cabeza de Michelle. Claramente, a Robert todavía le importaba más de lo que aparentaba. Mars se puso a trabajar y, después de un rato, levantó la cabeza y dijo: El difunto tuvo relaciones sexuales antes de morir y quedó una gran cantidad de esperma. Roberto puso los ojos en blanco. Priorizar encontrar a quién pertenece el esperma. ¿Eres capaz de determinar la causa de la muerte? Marte respondió: Por favor, espera un momento. Volvió a trabajar en el cadáver y, poco después, dijo: Asfixia. Robert levantó una ceja pero no dijo nada. Mars lo miró y agregó: Sin embargo, no había agua en sus pulmones. Por lo tanto, ella no se ahogó. Jeje, vas a estar ocupado ahora. Robert suspiró con impotencia.
En términos generales, de las pocas causas que llevaron a la asfixia, el ahogamiento y la asfixia fueron los dos escenarios más comunes. Si fue por asfixia, habría quedado huellas de manos, o cuerda u otras marcas en el cuello. Y en cuanto a los que se ahogaron, definitivamente se encontraría agua en los pulmones. El cadáver de Michelle había sido descubierto en el agua, pero no había agua en sus pulmones. Su cuello también estaba completamente limpio. Algo estaba definitivamente mal aquí. Robert había sido oficial de policía durante muchos años y sabía que obviamente se trataba de un homicidio. Eso significaba que tenía que resolver el caso lo más rápido posible. Obtenían sus salarios del pueblo y, por lo tanto, en una situación como esta, tenían que descubrir rápidamente la verdad y mantener el orden en el pueblo. Actualmente, Mars estaba comenzando a inspeccionar la nariz, los ojos, los labios, la lengua y las orejas de Michelle. Después de un rato, usando unas pinzas, sacó varios objetos delgados y blancos de su nariz. Robert entrecerró los ojos y preguntó: ¿qué son esos? Mars permaneció en silencio y revisó la boca de Michelle. Una vez más, usó pinzas para sacar varios objetos blancos diminutos del interior. Solo ahora dijo: está bien, aunque el informe forense oficial todavía tardará un tiempo, puedo informarles ahora mismo cuáles son. Se trata de plumas, o para ser más exactos, plumón, que generalmente se utiliza para fabricar almohadas, cojines y otros artículos similares. Ahora que se han encontrado algunos en la nariz y la boca del difunto, debe tener una idea de cuál es la causa más probable de la muerte. Roberto asintió. Entiendo. Me voy ahora. Avísame si encuentras algo más, y cuando el informe de la autopsia esté listo, llámame. Luego, llamó a Luke antes de salir de la habitación. Luke lo siguió, pero justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, Mars dijo: oye, chico, Luke, no está mal. Eres mucho más interesante que Robert. Ven a visitarme cuando estés libre. Luke se giró y asintió con una sonrisa en su rostro. Gracias. Definitivamente vendré cuando tenga la oportunidad. Luego saludó y cerró la puerta detrás de él mientras salía de la habitación. Dentro de la habitación, Mars se quedó en blanco un poco antes de sonreír. La forma en que se comporta, es completamente diferente a Robert. Tal vez, realmente no es su hijo biológico. Luego sacudió la cabeza con una sonrisa antes de continuar con su trabajo. Una vez más, el coche de policía se alejó a toda velocidad por la carretera de regreso al lugar de donde habían venido. Mientras conducía, Robert preguntó: ¿tiene alguna idea sobre el caso? Luke respondió: ¿es un homicidio? Robert respondió: por supuesto que lo es. ¿Algo más? Luke recordó lo que vio anoche y dudó por dentro. Sin embargo, todavía habló. ¿Crimen pasional? Roberto asintió. Sí, eso es posible. ¿Algo más? Lucas negó con la cabeza. Nada por ahora. Robert preguntó: ¿estás seguro? Luke suspiró y dijo: bien. Michelle tiene novio en la escuela. El capitán de fútbol, George Joshua. Robert preguntó: ¿eres cercano a él? ¿O es Michelle con quien eres más cercano? Luke respondió: tampoco. Pero Jimena es miembro del equipo de porristas y Michelle era la capitana de las porristas. Por eso sé un poco sobre ella. Robert preguntó: ¿qué más sabes sobre ella? Luke se sumió en un breve silencio antes de decir: Michelle también tiene bastante intimidad con otros dos miembros del club de fútbol. Roberto enarcó las cejas. ¿Qué? Luke suspiró y dijo: ella ya está muerta y no me gusta hablar de ella así. Pero como su muerte no fue un accidente, no puedo seguir ocultando esto. Robert se quedó algo sin habla. Los niños de hoy en día, seguro que son juguetones. En ese entonces, cuando estaba en la escuela secundaria, yo era muy inocente en ese entonces. Lucas resopló. Si vas a mentir, ¿puedes mejorar tu actuación incómoda primero? Por lo menos, borra esa mirada culpable de tu cara. Quizás el desdén en los ojos de Luke era demasiado obvio, ya que Robert inmediatamente se enfureció por la humillación. Bastardo, ¿qué estás mirando? Estoy ocupado, necesito concentrarme en el camino. ¿Eh? Espera, yo soy el jefe. ¿Por qué soy yo el conductor? Luego, pisó los frenos y detuvo el automóvil antes de decir: ven, conduce tú. Luke salió del coche sin poder hacer nada y lo rodeó hasta el asiento del conductor. En cuanto a Robert, se movió al asiento del pasajero.
Después de subirse al auto, Luke cerró la puerta, se puso el cinturón de seguridad y dijo: «Todavía no tengo una licencia de conducir. ¿Estoy conduciendo ilegalmente ahora?» Roberto se burló. «Claro, haz que un oficial te emita una multa, entonces.